Efectivamente, en esta charla pretendo tender un puente analítico entre las construcciones de memoria, el uso político del pasado y los contenidos de la memoria realizados en el Cono Sur y Centroamérica, esto en contraste con el caso mexicano. Parece, ya lo exponía de manera muy lúcida Pablo Yankelevich, esta ambigüedad del caso mexicano en temas de represión, en temas de violencia, pero de acogimiento y exilio también, lo vuelve un caso interesante para observar los alcances, los límites y las tensiones existentes en la construcción de la memoria o de las iniciativas no oficiales de memoria. Es importante aclarar que los casos que expondré son solo del Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Sociales, con sede en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, y el colectivo Rodolfo Reyes Crespo en Guadalajara. Realizaré un análisis del contenido conjunto de las memorias implementadas por estas organizaciones, particularmente de los años que van del 2002 al 2013. Las iniciativas no oficiales de memoria de estas agrupaciones lo realicé a través de un enfoque local, es decir, etnografiando las terapias corporales, las iniciativas visuales, las iniciativas sonoras y auditivas, así como las iniciativas textuales también. Solo presentaré un análisis general de estas iniciativas no oficiales de la memoria con el objetivo de responder dos preguntas muy específicas. ¿Cuál ha sido el uso político del pasado que han hecho los exmilitantes del movimiento armado socialista mexicano? Y segunda, ¿cuál es el contenido de sus memorias, sus alcances y sus límites locales a contrapelo de las memorias o algunas de las memorias en América Latina? Para responder estos cuestionamientos considero necesario exponer brevemente el contexto y las condiciones en las que llegan los exmilitantes del movimiento armado socialista al proceso de transición o alternancia política en México en el año 2000. En primera instancia es necesario comentar que la respuesta del Estado y la técnica represiva utilizada por este para paralizar, reducir y exterminar el movimiento armado, particularmente en los años 70, fue una represión focalizada, de baja intensidad y semipública, es decir, dentro del tejido social pero fuera de la observancia pública. Además, la represión estuvo acompañada de múltiples y diversos socios activos, a decir la prensa, la cual favoreció la construcción de la invisibilidad y cierta programación de olvido. Ello generó que la derrota política y militar sufrida por los grupos armados durante la década de los 70 fueran concebidos como sujetos victimizados por una guerra sucia, los cuales no han logrado más que establecer memorias privadas, marginales o resistentes. Por ello es que han tenido limitado alcance político o sociopolítico ante las memorias oficiales. La representación del exmilitante de los grupos armados socialistas desde el enfoque de Gilda Waldman, por ejemplo, sigue siendo la de víctima de la guerra sucia, es decir, individuos que fueron vaciados de su contenido político con la derrota militar, incapaces de reformular su identidad y reemerger como un sujeto político. Paralelamente, los exmilitantes de los grupos armados han sido clasificados como sujetos incapaces de cuestionar y confrontar la memoria unilineal establecida en torno al movimiento armado y la violencia, de exigir la rehistorización del conflicto y demandar la aplicación de la justicia, la reparación, la eliminación de una cultura de impunidad muy anclada en el México pasado y contemporáneo y, por supuesto, las políticas de olvido. Estos argumentos, de alguna manera, nos obligan a dimensionar el papel y los contenidos de las memorias sobre la violencia política perpetrada en los regímenes autoritarios y dictatoriales en América Latina. Algunos de los debates predominantes en la literatura al respecto, más bien quiero aclarar que no trataré de ser categórico, no quisiera sonar categórico en estas definiciones, está centrada en colocar el análisis de las memorias desde una perspectiva hegemónica, contrahegemónica o subalterna. Los contenidos de las memorias hegemónicas o oficiales guardan una relación con los intereses de los gobiernos en transición, puesto que fueron utilizadas como vehículos a través del cual se reconstruiría el pasado, se instauraría la justicia transicional y se presentarían los informes finales a través de las comisiones de la verdad o de investigación. Estos informes fueron establecidos como memorias oficiales hegemónicas, las cuales indirectamente definieron y reforzaron los sentimientos de pertenencia necesarios para mantener la cohesión social y las fronteras simbólicas que encuadraban las memorias de grupos y sectores dentro de los contextos nacionales. Ello desencadenó que en América Latina diversos actores reaccionaran ante el tratamiento considerado parcial que el Estado había realizado del pasado. Estas reacciones favorecieron la configuración de escenarios, la confrontación y lucha para rescatar los elementos del pasado que fueron omitidos y silenciados en el debate público por la versión hegemónica oficial. Los estudios de las memorias subalternas y contrahegemónicas han tendido a identificar el problema de la memoria desde el poder, es decir,
como un campo de conflicto en los que los sentidos del pasado entran en pugna. Es frecuente en estos análisis observar una influencia Foucaultiana del poder y la resistencia, así como la idea de una superestructura hegemónica de tipo gramsciano o de Laclau, ¿no?, que instrumenta el control del pasado bajo la premisa de operar a favor de los intereses nacionales y de estas generaciones de equivalencia. Los estudios de las memorias subalternas, por su parte, han centrado su análisis en torno al poder y la resistencia. Uno de sus ejes analíticos ha sido retomado de la teoría expuesta por Foucault también. Me refiero particularmente a las corrientes analíticas denominadas enfoque local o interfase performativa, que Alain, creo, nos exponía también en esta apartado. El enfoque local ha sostenido que las comisiones de la verdad o investigación establecidas en periodos de transición democrática han tendido a generar polémicas locales. Primeramente, en lo que se refiere a la adecuación de los mecanismos a favor de la justicia, reparación, reconciliación, así como al establecimiento de la verdad y la memoria. Esta corriente de pensamiento arguye que los mecanismos oficiales encargados de velar por el establecimiento de la memoria no han podido en primera instancia satisfacer las demandas de las víctimas, debido a que las comisiones de la verdad de investigación fueron establecidas por un tiempo determinado, muy acotado, lo cual impidió que las demandas de memoria de las víctimas y sus dinámicas de socialización no fueran entendidas plenamente ni incorporadas en los procesos de investigación. Por tanto, para este enfoque es pertinente en primera instancia realizar análisis de las memorias de forma local, pues ello permite evaluar la efectividad y eficacia de las normas y los procedimientos de las instituciones oficiales encargadas de velar por la verdad, la justicia y la reparación. Al mismo tiempo, permiten conocer las controversias y trabas operativas que han tenido estos mecanismos cuando son implementados en un contexto local. Realizar un análisis de la justicia transicional y las memorias locales permitirá también develar las relaciones de poder, los intereses jerárquicos y heterogéneos que discrecionalmente negocian la implementación o la perpetuación de la justicia y el establecimiento de las memorias en la localidad. Permitirá además comprender cómo el secreto se establece también como política, institución y cultura para proteger a los perpetradores de los delitos en el pasado y preservar ciertas memorias oficiales o hegemónicas. Por su parte, los estudios de memorias contrahegemónicas han concebido la memoria como un entramado de sentidos que han sido configurados por un proceso histórico hegemónico, el cual ha permitido la formación de identidades culturales, políticas y étnicas que son favorables para el Estado-Nación. Estos estudios se han centrado en analizar las disrupciones y silenciamientos de los actores sociales del relato nacional. La construcción de la memoria a través de las comisiones de la verdad o investigación ha sido parcialmente exitosa, principalmente porque las demandas de la víctima no han sido satisfechas en una totalidad. Además, los testimonios que dieron cuerpo al recuerdo fueron seleccionados y sistematizados para que fueran útiles en la elaboración de esta memoria oficial hegemónica, lo cual logró imponerse ante los vacíos y las demandas que las memorias contrahegemónicas no pudieron ocupar públicamente. Este fallo representó para los hacedores de las memorias marginadas una imposición memorialista revestida como una política de olvido o de postergación. Para este enfoque, la memoria es un factor constituyente del espacio público, es decir, un territorio que comunica lo social con lo político. La memoria se convierte en un ingrediente importante, una malla simbólica en la que se sostienen nuestros ordenamientos sociales, se pueden identificar en las instituciones oficiales, en las interacciones cotidianas entre los individuos y las colectividades. Por tanto, la memoria contrahegemónica nunca están ausentes, pues a pesar del establecimiento de una memoria hegemónica o oficial, quedan vacíos no llenados que ocupan estas otras memorias sobre el pasado. Equivalencias inconclusas, ya que el territorio del pasado no admite vacíos. Siempre hay una memoria ocupándolo, haciéndose cargo de él, dándole forma y significado y desde luego condicionando el presente. Por tanto, el olvido desde esta perspectiva no es otra cosa que una memoria de cargas fuertes o un olvido del cual la sociedad no alcanza a comprender o no es consciente de su origen, ya que fue instaurado y presentado exitosamente como una visión natural y oficial del pasado, una versión hegemónica, y creo que en México estamos muy cargados de esta perspectiva del olvido. Desde mi perspectiva, estos debates han obstaculizado la comprensión de las iniciativas no oficiales de memoria implementadas por los exmilitantes del movimiento armado socialista en México, principalmente porque estos debates han tendido a dicotomizar y ponderar y pugnar por el establecimiento de una memoria sobre la memoria del otro. El modelo represivo implementado por los gobiernos autoritarios y dictatoriales para exterminar a la disidencia consistió en estrategias represivas ampliadas, públicas y extensivas. Caso contrario al de México, como decíamos, que se estableció, aparte de focalizado de baja intensidad y pública, se estableció
estableció una Fiscalía Especial que nació saturada de irregularidades. Esto puede llevarnos a sentenciar que las memorias en América Latina respondieron estructuralmente más a un proceso coyuntural propio del proceso transicional y de la seriedad que pusieron en materia de justicia. Por tanto, estas memorias resultaron ser un boom que motivó a las víctimas, activistas, intelectuales, periodistas y académicos a regresar o a mirar el pasado no como un ejercicio propio de la disciplina histórica, sino como una disposición hacia el ayer, en donde se pusieron en juego relaciones de poder y sujeción. Por tanto, estas memorias operaron a corto plazo, o operan a corto plazo. Eso explica también su naturaleza de alguna manera dicotómica, contrahegemónica y subalterna. En este tenor, las iniciativas no oficiales de memoria implementadas por los exmilitantes del movimiento armado socialista en México, a pesar de tener divergencias locales, no pueden ser concebidas desde mi perspectiva como memorias subalternas o memorias contrahegemónicas, y ello por varios factores. El primero, los exmilitantes en esta construcción de iniciativas no oficiales de memoria no asumieron que el poder utilizado por el Estado para administrar y hacer uso político del pasado los haya dicotomizado o polarizado, que los haya colocado en una posición desventajosa que les impidiera abrir el pasado. Por el contrario, han logrado durante más de una década establecer sus iniciativas de forma complementaria a la memoria oficial. 2. Los contenidos de las iniciativas no son pragmáticos o cortoplacistas, y no solo por la inercia, y no tienen pretensiones de alcanzar un nivel de legitimidad a través de principios universales o universalizables como los derechos humanos, la justicia transicional y la rendición de cuentas. 3. Percibieron el conflicto de memoria a largo plazo. Si bien encuentran momentos que detonan su aparición o fechas que marcan, se retraen para replantear los contenidos de memoria y laborar en otros asuntos propios de las organizaciones. Sus iniciativas pueden entenderse como memorias subterráneas y largas, ya que no se limitan a fechas específicas y acciones de violencia y represión localizada, sino que amalgaman un sentido amplio del pasado, el cual es proyectado hacia el presente con el objetivo de complementar y renovar la producción de sentido en el futuro. 4. Para estas iniciativas el pasado ha sido concebido en clave de larga duración y no como un contenido estático. Esta concepción ha permitido a estas organizaciones realizar iniciativas de memoria de forma dinámica. ¿A qué me refiero? Como un constructo social y político en diversas escalas sociales y políticas, como un producto que múltiples actores sociales construyen de forma privada y pública en diversos escenarios periodos de tiempo. 5. Las iniciativas realizadas por los exmilitantes en México se han preocupado por rehabilitar las subjetividades subyacentes en aquellos actores que han sido excluidos de la elaboración de las políticas oficiales de memoria. Se han preocupado por revalorizar las voces de las víctimas, las estrategias organizativas, las agendas y las acciones políticas implementadas para pugnar en alternados periodos de tiempo por el establecimiento de la verdad, la aplicación de la justicia, la reparación y el establecimiento de sus memorias en el ámbito público, pero no todo esto como un sentido único. 6. Las iniciativas de estas organizaciones, a diferencia de las realizadas en Centroamérica y el Cono Sur, son elaboradas de forma autónoma por exmiembros de los grupos armados que disputaron durante las décadas de los 70 el poder al Estado. Datos relevantes si observamos que las iniciativas en otras regiones son realizadas principalmente por familiares de las víctimas con el apoyo de organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, mientras que en México esto no ha sido así, o al menos en este caso no. Esto ha impedido que exista un amplio reconocimiento público también de sus memorias o iniciativas hacia afuera. 7. Y por último, es importante subrayar que estas organizaciones, o para estas organizaciones, la disputa por la memoria no necesariamente se da a través de mecanismos de resistencia aplicados de forma horizontal o vertical, puesto que los procedimientos deben ser diseñados mediante el consenso y bajo la lógica de ampliar su vigencia a largo plazo. Su misión, más que romper con la visión oficial del pasado de forma inmediata, es crear una oferta de sentido que a largo plazo gane terreno público a las memorias oficiales. Por tanto, el pasado no es valorado estáticamente, ni de forma fija y cerrada. Para estas organizaciones, el pasado siempre puede ser abierto y cuestionado. Estos elementos han permitido definir las iniciativas elaboradas por estas organizaciones, como ya lo decía, como memorias subterráneas, largas y autoexplicativas. Por lo tanto, operan en 4 niveles, ¿no? En lo privado, en lo público, en lo local y en lo nacional. Es importante preguntarnos, creo yo, sobre la utilidad de estas iniciativas
iniciativas, y particularmente en el contexto reciente de México y en todo lo que se ha abordado a lo largo de estas meses. Máxime cuando el partido político que orquestó los delitos de lesa humanidad en el pasado ha regresado a la presidencia de la República, claro, también como un viejo grupo afín a la amnesia, el olvido, al borrón y cuenta nueva. En un país donde nuevamente las prácticas de evocar y recordar desgracias son casi prohibidas y se convierten en un nuevo acto delictivo, perpetuando así la impunidad que durante décadas han gozado los que asesinaron en nombre de su régimen. Es necesario analizar estas iniciativas para mostrar a la sociedad que se ha vivido ante un efecto de impostura y de mentira oficial que durante generaciones ha sido transmitida, cuyo efecto ha sido la conformación de una sociedad que ha negado el crimen y la impunidad, una sociedad que tiene el conocimiento de los crímenes que se cometen, que sabe de los horrores ejecutados por el Estado en detrimento de la ciudadanía, pero que esa sociedad no admite la resurrección del pasado. Le es más costeable dar la vuelta a la página y borrar el pasado. Estamos ante una sociedad que ha padecido una transmisión activa de la negación, de la trivialización y de la naturalización de la violencia, el crimen y el horror. Ese que muchos conocemos, que muchos conocen y del que nadie quiere hablar. Ya lo decía Walter Benjamin a propósito de los soldados de Verdún: el espanto de la guerra no produce experiencia, sino silencio. Los soldados de Verdún volvían mudos de la guerra, no traían experiencias que pudieran ser compartidas. Indiscutiblemente, analizar las iniciativas establecidas por militantes del movimiento armado socialista en México nos muestra que es necesario recordar, reconstruir el pasado y fincar públicamente las memorias de las experiencias para construir futuros más saludables, tanto de forma personal como comunitaria. En este sentido, resultan aleccionadoras las palabras de Marcelo Viñán. Cito: no es tiempo de rencores ni de venganzas, pero la justicia ante la ley y sobre todo ante la memoria es un requisito ineludible para revertir el pesimismo, la amargura y la desidia que impregna nuestra convivencia reciente, para lograr tejer un lazo social que nos habilite a volver a ser una comunidad orgullosa de su pasado y anhelante de su porvenir. Y a partir de este argumento no resultaría ocioso preguntarnos cómo esos silencios y esos olvidos del ayer nos están cobrando sus réditos hoy. Gracias.